Ya. Vamos a iniciar entonces con el laboratorio que tenemos para el día de mañana, que es de obesidad y diabetes. Bueno, primero mencionar que vamos a definir primero como obesidad. La obesidad es en sí una enfermedad que es crónica, una enfermedad que además es inflamatoria. Ya vamos a ver que todo esto sucede primero porque tenemos un exceso de ingesta, por ejemplo, de términos de carbohidratos. Voy a checar un poco esto. De carbohidratos que al fin y al cabo no pueden ser degradados a insulina o es degradado a insulina más bien, pero no se puede absorber a nivel intestinal, ¿ya? Esto por una deficiencia en la eficiencia que tiene la actividad de la insulina. Y esto principalmente puede darse por dos factores. Puede darse por un factor de que no se produce o puede darse un factor de que el receptor de la insulina está mal sensado, es decir, requiere mayores cantidades de insulina que el cuerpo no puede alcanzar a sintetizar para poder funcionar y hacer pasar de mejor forma esta glucosa que está en la sangre, la haga pasar para el intestino, ¿ya? Recordar que nosotros comemos, no sé, carbohidratos que son complejos. Estoy hablando de arroz, pan, eh, tallarines, por ejemplo. También se incluyen las grasas, después vamos a ver. Eh, Nosotros comemos todo eso y gracias a varias cantidades de enzimas, nosotros vamos a tener de que estos carbohidratos que consumimos van a ser degradados bueno, entre varias cosas, principalmente a la glucosa, ¿ya? La glucosa tiene una característica importante que la vamos a ver un poco más adelante. De hecho, sí, la vamos a ver un poco más adelante, un poco más. Acá está. Me voy a saltar al tiro esta día. Nosotros entonces cuando empezamos a sintetizar glucosa en base a los carbohidratos que consumimos, esto primero que nada ocurre en el hígado, ¿ya? La gracia, ahí lo podemos ver, ya nosotros tenemos que, vamos a tener carbohidratos circulantes en sangre, va a degradarse entonces, va a romper finalmente un polímero que va a formar las unidades monoméricas que es glucosa. Y la gracia que tiene este es que hay partes del cuerpo, partes del organismo que solamente pueden alimentarse por glucosa. Y a estos le llamamos glucodependientes. ¿Ya? ¿Cuáles son órganos glucodependientes? Por ejemplo, ejemplo clásico es la retina. ¿Ya? Gónadas, su epitelio germinativo gonadal está fuertemente dependiente, depende muy fuerte de la glucosa, al igual que los eritrocitos. No pueden recibir otro tipo de alimento, otro tipo de energía que no sea la glucosa. Y tenemos en un punto medio incluso al cerebro, que el cerebro solamente se puede alimentar de dos cosas. Puede alimentarse de glucosa como tal o de cuerpos cetónicos. El problema de los cuerpos cetónicos es que a la larga producen acidosis, que es tóxica para el organismo, ¿ya? De hecho, eso se llama cetoacidosis, ¿ya? Y bueno, vamos a ver que... Voy a explicar el tiro todo este diapo, ¿ya? Para pasar, para continuar de fondo con el problema de la obesidad, que estábamos al inicio. Vamos a tener nosotros entonces que en un minuto vamos a tener que ahí la sangre va a estar circulando la glucosa cuando empieza todo normal, ¿ya? Entonces acá el hígado formó glucosa y la glucosa entonces eh, empieza a verse alta en la sangre, o sea, tenemos hiperglucemia. Pero esto es normal, esto por ejemplo pasa a la primera hora, ¿ya? La primera hora después de consumir un alimento, nuestra glucosa vamos a ver que sube aproximadamente a 140 miligramos por decilitro. Lo normal es que vaya de 70 a 110 en ayuno. Pero a una hora de comer esto es normal, ¿ya? Pero si tenemos una condición de hiperglucemia, que es momentánea y es fisiológica. Esto lo va a censar el páncreas. Sobre todo, ¿quién? Lo va a censar las células beta de los islotes de Langerhans. Langerhans, ¿ya?
Ellas sensan las cantidades de glucosa que hay en sangre y de ello derivan la producción de una hormona que se llama insulina. La insulina es una hormona que es hipoglicémica. O sea, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la insulina es bajar los niveles de glucosa en sangre, permitiendo, ¿qué cosa? Su absorción. Si yo dibujo acá, por ejemplo, un esquema, que esto es mi vaso sanguíneo, yo afuera voy a tener va a ser, por ejemplo, un epitelio, que ya al final va a ser un epitelio cilíndrico, por ejemplo, si hablamos en términos de el duodeno y uno. No me quedo muy cilíndrico, pero la idea es que se entiende, ¿ya? Yo tengo acá muchas partículas de glucosa, muchas, 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 muchas. Entonces, la insulina lo que hace, finalmente, en términos lo más simple posible, es ayudar a esto, a quitar glucosa que hay en sangre y transportarla hacia mis tejidos, ¿ya? De esta forma, entonces, yo empiezo a tener menos niveles de glucosa en sangre y paso a un estado que era de hiperglicemia, glicemia, a un estado que es de hipoglicemia o, mejor dicho, normoglicemia, que me lleva a mis niveles normales, ¿ok? Entonces ahí, de esta forma, voy a bajar los niveles de glucosa. También esta insulina puede llegar y mandarle a que el hígado haga producción de glucógeno, o sea, glucogenogénesis, ¿ya? Y de esta forma entonces bajan los niveles de sangre, los niveles de azúcar en sangre, ¿ya? ¿Para qué me sirve además la glucosa? Me sirve tanto de forma estructural como de reserva. Reserva, ya dijimos, en forma de glucógeno, y esto es energía, ¿ya? Y esta energía va a ir a los músculos, ojo, ¿ya? Se puede transformar en lípido, vamos a ver, que hay algunos procedimientos donde cuando tenemos alta cantidad de glucosa, empezamos con la lipogénesis, ¿ya? Hacemos una ruptura de la glucosa y empezamos a formar lípidos, grasas. ¿Para qué? Para guardarlo y acumularlo. También forma la ribosa para los ácidos grasos, o sea, los ácidos nucleicos, ¿ya? Y además va a formar complejos con proteínas como el glucocálix, que eso es para términos de reconocimiento celular, que me ayuda al término de adaptaciones celulares, funciones de tejido, etcétera. ¿Ya? Entonces volvemos. Todo esto para hablar acerca de la obesidad. Cuando yo tenga entonces alta cantidad de carbohidratos va a llegar a un punto donde la insulina ya no es captada de la misma forma por estos receptores que estaban vamos a volver. Acá en mi lumen yo tengo unos receptores de insulina, ¿ya? Y cada vez que estos se ocupan más veces, yo requiero que ellos tengan mayores cuotas de insulina. Véanlo como un policía corrupto. La primera vez que el policía corrupto para a estos delincuentes, que serían los carbohidratos, le pide dinero. Y la primera vez le pide $100, que vendría a ser 100 unidades de insulina, por ejemplo. La segunda vez le va a pedir 120. La tercera vez 140. Y va a llegar a un punto donde le va a pedir 1000. Y el ladrón no va a tener esos $1000. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? No le abre la puerta. No lo deja salir de la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa que estaba? Sigue en la sangre, o sea, sigue en la cárcel. ¿Ok? Y eso me va a llevar problemas. Como la glucosa sigue en sangre, eh, me va a generar un problema de hiperglicemia. Antes que ocurra todo este procedimiento, yo tuve que ver qué cosa tuve que haber hecho. Primero tuve que haber aumentado la ingesta de grasas al final, que pueden ser en formato de triacilglicerol, sobre todo triacilglicerol, o sea, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ya, etcétera. Cuando yo aumento estas cantidades, que también puede ser por términos de carbohidratos, recordemos que los carbohidratos terminan formando grasas, hacen lipogénesis.
Entonces todo esto me va a llevar a un aumento de grasas en el cuerpo. Que antes que ocurra todo este proceso de diabetes y todo, eh, yo voy a poder hacer pasar esta glucosa en sangre a mi tejido y cuando pasa en exceso al tejido, yo ya necesito guardar esos carbohidratos que no ocupé, porque estoy consumiendo más carbohidratos de los que estoy quemando, en términos simples. Entonces esos carbohidratos que no estoy usando y que quedaron ahí, se van a empezar a formar como grasa. Y esa grasa va a empezar a acumularse en los adipocitos, que son células cuya función es guardar grasa. ¿Ya? Esa es la función de los adipocitos. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el tamaño de estos acúmulos de grasa, de estas gotas de grasa, donde se está guardando dentro de la célula, empieza a crecer. Y eso genera una expansión del tejido, y esa expansión nosotros la conocemos como obesidad. ¿Ya? Por eso es una enfermedad crónica, por eso es una enfermedad inflamatoria, porque al final me termina por inflamar todo el tema de expansión de tejido y además voy a ver que empiezo a secretar hormonas, empiezo a secretar citocina, interleuquina, proteínas al fin y al cabo que son proinflamatorias. Entonces dijimos, en una enfermedad crónica, aumenta la grasa y es un riesgo para la salud, obvio. El término de obesidad me impide, por ejemplo, realizar algunos procesos metabólicos, me impide tener una buena captación de oxígeno, me impide realizar actividades del día a día. Voy a ver que me impide tener una buena recaptación de glucosa a nivel del músculo, a nivel respiratorio, a nivel cardíaco. Con el tiempo, la, puede extravasarse estas grasas al torrente sanguíneo y me puede formar placas de ateroma, me puede formar isquemia, accidentes cerebrovasculares, síndromes coronarios agudos, etcétera. ¿Y por qué se da? Bueno, hay factores genéticos, hay factores metabólicos, endocrinos y ambientales. ¿Ya? Entonces, dijimos que la obesidad es crónica, es compleja, creciente cada día más es la obesidad y multifactorial. Van a intervenir factores fisiológicos, psicológicos, ambientales, socioeconómicos, genéticos. ¿Ya? Se entiende que pueden haber problemas patológicos, hormonales, que me deriven a que capte más la glucosa. Por ejemplo, problemas en términos diabéticos. Problemas psicológicos donde las personas con ansiedad tienden a consumir más alimentos ricos en grasa. ¿Ya? Por un aumento de la dopamina, voy a ver que me generan estos alimentos, entonces me tienden a dar la sensación de mayor felicidad, pero empeora mi estado de salud. Términos socioeconómicos donde las personas con escasos recursos tienden a priorizar a comprar carbohidratos complejos que son más baratos, el pan, el arroz, etcétera. Y genéticos que tienen que ver nuevamente con predisposiciones y enfermedades. Esta obesidad entonces me va a conllevar a qué problemas. Me puede llevar a tener más probabilidad de padecer enfermedades como la diabetes mellitus 2, ya que es por esta resistencia que se opone al receptor de la insulina. Este policía corrupto que cada vez nos pedía más dinero, ¿ya? Diabetes mellitus 2. Me voy a llevar a apneas del sueño. Estas apneas del sueño se producen porque el aumento de la obesidad me interrumpe tener un buen control laringio. Eso me produce que la persona primero ronque. La persona que ronca en el sueño no descansa, partiendo por ahí. Segundo, impido por este problema de captación de glucosa al fin y al cabo que esta glucosa alimente mi cerebro y por falta de oxígeno, por falta de nutrientes, mi cerebro empiezo a tener problemas de apnea en el sueño. Tengo un problema de hipertensión arterial porque en algún punto voy a tener más materia circulando dentro del torrente sanguíneo. Eso va a aumentar mi soluto dentro del componente vascular y eso va a derivar que entre más agua, aumento de la volemia, aumento de la presión. Trastorno del estado de ánimo y la ansiedad. Sabemos que la grasa como tal impide una buena fabricación de hormonas porque la captación de nutrientes es menor. Entonces voy a tener problemas para sintetizar elementos como dopamina, elementos de oxitocina y empiezo a entrar más en procesos de ansiedad, depresión, también por la parte estética, por la parte del ambiente, que muchas veces hay discriminación en términos de la obesidad. Y eso trae problemas de ánimo y ansiedad. Temas de artrosis, por problemas ya sea endocrinos que interrumpe, problemas de la somatostatina o problemas de la calcitonina. Y enfermedades hepáticas, ya que todo esto pasa por el hígado, veíamos. Entonces yo acá en el hígado empiezo a formar glucógeno. Y este glucógeno se puede empezar a formar y a quedarse dentro del hígado y a formar un hígado graso. ¿Ya? Y cada vez esto tiene mayor predisposición dentro del país. Tenemos actualmente un 31% de obesos
adultos en Chile y un 14% de los adolescentes posee obesidad. Dijimos que esto derivaba de problemas de depresión, ansiedad y autoestima. Y además se le atribuyen directamente al menos 9 tipos de cánceres. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos estos términos de los adipocitos. Tenemos un tejido adiposo que es rico en varios tipos de células. Entre ellos tenemos los preadipocitos, que son al fin y al cabo células que al madurar se van a formar en adipocitos. Y los adipocitos no es nada más que o sea, células que son capaces de guardar en su interior triglicéridos. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito saber. Eh, Sí. Con el tiempo nosotros vamos a tener entonces una mayor ingesta de triglicéridos, carbohidratos, lípidos que al final van a generarse en grasa. Y toda esa grasa que se genera por este aumento de la ingesta se va a formar en términos de triacilglicerol, o sea, triglicéridos. Y estos triglicéridos, ¿dónde se dijimos que se acumulan? En los adipocitos. ¿Ya? Una vez que yo aumento la cantidad de triglicéridos dentro de estos adipocitos, esto empieza a aumentar de volumen. Con ello empiezan a secretar alguna clase de hormonas, alguna clase de proteínas, citocinas, etcétera, que van a ser proinflamatorias. Y el primero de ellos es la TNF-alfa, o sea, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Que son producidas tanto por estas moléculas de adipocitos como por, vamos a ver más adelante, una sustancia que está en el medio de este tejido, que son los macrófagos, que son los monocitos, ¿ya? Que también van a secretar el TNF-alfa. Estos van a empezar, ojo, los adipocitos, aparte de secretar toda esta gama más de hormonas proinflamatorias, va a secretar una hormona, bueno, dos en realidad los adipocitos, que son importantes, que son la leptina y la adiponectina, también conocida como, ahí se me fue el nombre, adiposina, ¿ya? La leptina lo que hace es regular el tema de la saciedad, o sea, nos sentimos más saciados. Y la adiponectina lo que hace es regular el término de la sensibilidad a la insulina, o sea, hace que tengamos que requerir menos niveles de insulina para que la glucosa se absorba, ¿ok? Con el aumento entonces de estos adipocitos y de los proadipocitos y de mis células endoteliales que al final tienen estos macrófagos, aparte del TNF-alfa, que es una hormona que es proinflamatoria, ya al fin y al cabo, que va a haber una inhibición de la vía de la insulina, aumentando la resistencia a la insulina, ¿ya? Eh, Vamos a tener la secreción de MCP, ¿ya? El MCP es una proteína que se llama como el monocito quimioatrayente 1, ¿ya? Lo que hacen es atraer monocitos, macrófagos. Cuando estos macrófagos empiezan a juntarse con los adipocitos, empieza a generarse una respuesta inflamatoria. Recordar que estos monocitos son elementos del sistema inmune que lo que hacen es responder frente a situaciones estresantes. ¿Y cómo responden? A través de sintetizar hormonas que sean proinflamatorias, de fiebre, etcétera. Y de hecho eso es lo que tenemos. Vamos a tener un aumento de la secreción de la interleuquina 1, que es proinflamatoria, que aumenta el término de fiebre, ¿ya? Y tenemos un problema de la interleuquina 6, que también va a aumentar mi problema inflamatorio y va a romper mi regulación a nivel de la respuesta inmune. O sea, empiezo a generar una cascada, un ciclo infinito donde empiezan a llegar más macrófagos. Esto al fin y al cabo lo que va a hacer es un aumento sobre todo de la IKK, que es la IKB quinasa. Esto lo que hace en pocas palabras es aumentar mis niveles de mi... Ahí se me fue el nombre. De mi factor de transcripción nuclear kappa B, o sea, de mi NF-kB. Y esto al final lo que hace es aumentar mi término, o regular más bien, términos de apoptosis,
términos de inflamación, términos de respuestas celulares ante el estrés, y mi respuesta a conexiones crónicas. ¿Ya? Entonces, si yo libero este factor, voy a empezar a aumentar la apoptosis, voy a empezar a aumentar la inflamación. Mi respuesta celulares ante cualquier tipo de agente va a ser más estresante y voy a generar conceptos crónicos a través del tiempo. Esto lo que hace finalmente es romper la vía de la insulina. O sea, requiero más insulina porque además, debido a la inflamación, pierdo la capacidad de sintetizar adiponectina. Entonces yo no estoy regulando ya, no estoy facilitando y bajando los niveles de insulina que requiero. Y eso me genera una resistencia de mi insulina. Y al final lo que genero es ácidos grasos libres dentro del torrente sanguíneo. Y ahí me empieza a generar toda esta clase de problemas de aterosclerosis, de hipertensión, problemas de grasa cerebral, hígado graso, etcétera. ¿Ok? Entonces dijimos, tenemos un problema de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina puede producirse porque no se produce insulina o porque debido a un proceso donde cada vez la insulina era mayor y teníamos este receptor que cada vez requería más insulina para funcionar, en algún momento el páncreas ya no puede sintetizar la cantidad de insulina que es necesaria para que este policía corrupto sea capaz de dejar pasar el ladrón de la sangre al tejido. O sea, que en algún minuto el páncreas no va a poder sintetizar la cantidad de insulina que el receptor requiere para funcionar. Y ahí voy a tener la glucosa en sangre aumentada, porque no la puedo hacer pasar a mi enterocito. Y ahí me genera la diabetes. La insulina es una hormona que normalmente está libre, dura entre 6 y 8 minutos, y por lo general la resistencia a la insulina no es sintomática, pero sí se asocia a enfermedades que representan síntomas como la diabetes tipo 2, hipertensión y síndrome metabólico, que ya los vimos. ¿Ya? También el sedentarismo aumenta, el tabaquismo aumentan. El problema de resistencia a la insulina, la obesidad, obvio que sí. La hipertensión y la diabetes son biyectivas, o sea, una resistencia a la insulina me lleva a una diabetes me lleva a resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina me lleva a hipertensión y la hipertensión me lleva a resistencia a la insulina. La diabetes dijimos que es una enfermedad que es resultado de un exceso de glucosa. Esta es la diabetes tipo 2. ¿Ya? Es la enfermedad crónica, hablamos, y afecta a mucha cantidad de gente en Chile, aproximadamente 2 millones. Y tenemos dos tipos de diabetes. Primero, el tipo 1, donde es de nacimiento. Esta la vemos en niños. ¿Ok? Que es cuando el páncreas no es capaz de sintetizar insulina. El tipo 2, que es por este tipo de adaptación celular, donde tenemos tanta cantidad de glucosa que sensibilizamos demasiado al receptor y requeremos que haya más insulina y ya no hay y el receptor no funciona. ¿Ok? Y ahí tenemos resistencia a la insulina. ¿Qué sentimos ahí? Tenemos sed, aumento de la cantidad de orina en sangre porque tenemos más soluto, tenemos más sangre que filtrar y tenemos más orina. Hambre porque no hay suficiente nutrición. Tenemos a los pacientes obesos pero malnutridos. Cansancio y visión borrosa por términos de la sobresaturación de grasa dentro del torrente del sistema nervioso central, o sea, mi cerebro. Y algunas veces incluso no hay síntomas en etapas tempranas. Y algunas de las consecuencias que puede ser accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos, ¿debido a qué? A aterosclerosis que me llevan a isquemias, que me llevan a rupturas, que me llevan a ACV, que me llevan a problemas de síndrome coronario agudo. Ceguera por términos de aumento de la grasa, también a mis venas que van a irrigar todo el tema de la retina. Y además dijimos que mi retina era glucodependiente. Si no somos capaces de entrar glucosa al tejido, o sea que no hay glucosa finalmente funcionando, no puedo alimentar estos tejidos de la retina y muere. Insuficiencia renal por un aumento de compensación metabólica, ya que todo el momento está aumentando la filtración glomerular, porque hay más soluto, o sea, más glucosa en sangre, más cosas que filtrar y en algún momento lo satura y falla. Y puede dar factores necrotizantes, dijimos que nosotros teníamos un aumento de la TNF-alfa, que es mi factor necrotizante, ¿ya? Entonces empiezo a aumentar apoptosis también por mi aumento del factor nuclear kappa, B. Y al aumentar todo esto, aumento la apoptosis. Y al aumentar la apoptosis de forma descontrolada, tengo necrosis. Y eso me lleva a perder la extremidad, el famoso pie diabético. También se puede dar una complicación en el embarazo que se llama diabetes gestacional. ¿Ya? Y esto se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa durante el embarazo.
Durante el embarazo se puede dar y hay complicaciones para la madre, que son en términos de la cesárea, hemorragia postparto, un parto instrumentado, esto aumenta la probabilidad de diabetes, y abortos espontáneos debido a esta diabetes. ¿Esto por qué? Principalmente por aumento de la preeclampsia, o sea, hipertensión durante el embarazo. Entonces, arterial, después del embarazo, la mujer tiene más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, preeclampsia en un siguiente embarazo, aumento de la tensión arterial, o sea, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y un coma diabético. ¿Qué mujeres tienen mayor probabilidad de presentar esta diabetes gestacional? Embarazadas de más de 30 años. Embarazadas que ya antes de tener este embarazo tenían sobrepeso u obesidad. Antecedentes familiares de una madre, de una hermana que haya presentado diabetes gestacional. Cuando la mujer gana excesivamente peso durante el embarazo, también es un factor de riesgo. Y bebés que son más gorditos, o sea que se ve el feto, se proyecta que este bebé pese más de 4,3 kilos. Ahí a la madre se le proyecta que puede tener diabetes gestacional. Para el bebé podemos tener problemas de macrosomía, hipoglucemia, hipoxia y finalmente muerte fetal por un aborto espontáneo. ¿Cómo se detecta? Se detecta a través nuevamente de una prueba de la tolerancia de la glucosa oral. En ayuno, esta es mayor a 126, ¿ya? O sea, es alta. Nosotros dijimos que lo normal va de 110, perdón, va de 70 a 110. Esto es normal. Si va de 111 a 125 máximo, la vamos a considerar que es alta y podemos tener resistencia a la insulina. Y cuando tenemos más de 125, vamos a hablar de diabetes. En un momento casual, cuando se consumen carbohidratos, la persona come y después se lo toma, es mayor a 200 miligramos por decilitro de sangre. ¿Ya? También se le puede dar una prueba de glucosa, como mencionamos, de 50 gramos y vamos a ver que hay una carga mayor a 180 milímetros por decalitro de sangre. Y una curva de tolerancia con una carga de aproximadamente desde la semana 24 a la 28, donde al suministrar 1,75 gramos de glucosa por kilo hasta los 75 kilos, aumento de una carga de 100 a 75 de lo normal. ¿Qué se le recomienda a las mujeres que presentan diabetes gestacional? Primero, ser diagnosticadas brevemente y realizar cambios de estilo de vida que tengan que ver con una alimentación más saludable, una vida que no sea sedentaria, dejar hábitos tabáquicos y bebidas alcohólicas. Prevenir diabetes posteriores del embarazo, practicar deporte, alimentación balanceada y acudir al médico. Esta diapositiva ya lo hablamos. La curva de la tolerancia a la glucosa nosotros la mencionamos. Nosotros vamos a tener primero un ayuno, ¿ya? Y ahí tomamos una glicemia que es basal, o sea, en ayuno, que debe ser entre 8, más de 8 horas mínimo, y máximo 12, o sea, entre 8 y 12 vamos a hablar. Si yo tengo más de 12, voy a empezar a generar procesos metabólicos compensatorios que van a hacer subir la glucosa, de alguna forma, ¿ya? Aumentando la adrenalina, reduciendo la somatostatina, etcétera, o la hormona de crecimiento, etcétera. Si esta persona tiene más de 126 miligramos de glucosa por decalitro de sangre, no voy a hacer yo mi prueba de tolerancia. ¿Por qué? Porque si a esta persona yo le suministro, aparte de esta cantidad de glucosa que tiene en sangre, le suministro más glucosa, le puede dar un shock hipoglucémico y esto puede llevar a coma y finalmente a muerte. ¿Ya? Por cetoacidosis, etcétera. Si esta persona tiene menos de 126, hago mi prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Y cuándo dijimos que era? Dijimos que era 175 gramos de glucosa por kilo de peso corporal hasta un máximo de 75 kilos. ¿Cómo se hace? Bueno, hacíamos un análisis entonces en ayunas. Luego lo hacemos ver un concentrado de glucosa que ya dijimos las medidas. 1,75 de glucosa por kilo de peso hasta los 75 kilos. Vamos a hacer tres análisis. Vamos a hacer un análisis en ayuna, que es la basal. Vamos a suministrar la glucosa, después hacemos una prueba a los 60 minutos y otra a los 120, o sea, a la 1 hora y a las 2 horas. Durante este tiempo no se puede fumar, no se puede ingerir alimentos y tampoco bebidas alcohólicas. Los resultados que van a decir, dijimos que hasta 110 en basal, o sea, en ayuno, 110 es normal.
111, ya mencionamos estos valores, así que me los salto. De 111 a 125 dijimos que era resistente. Y más de 126 no realizaba mi prueba porque esa persona es diabética. Después de una hora, mis valores deben ser menores a 180. Si son mayores, empiezo a sospechar de problemas de diabetes y resistencia a la insulina. Después de mis 2 horas, yo empiezo a ver un diagnóstico. Si es entre 140 y 160, esta persona está bien. Si es entre 160 y 220, yo voy a aclarar que esta persona puede tener un problema de tolerancia a la glucosa, o sea, resistencia a la insulina. Y si esta persona tiene más de 220, yo voy a hablar al tiro de alguna enfermedad que es compatible con diabetes. Para la dieta gestacional dijimos que se usaba un concentrado que era de 50 gramos de glucosa. Y en una hora se espera que estos valores sean menores a 140. ¿Ya? Que es lo mismo que teníamos anotado acá. Se espera que sean menos porque esta sangre además está yendo para el feto. Entonces debe haber un mayor control acerca de la glucosa en sangre. 50 gramos de concentrado de glucosa y en una hora debe haber menor a 140. Sin más, resistencia a la insulina o diabetes gestacional. Para el práctico vamos a usar y analizar la glicemia. Cómo funciona y cómo se regula. A través de los alimentos que ingerimos. ¿Y qué alimentos vamos a ingerir? Glucosa. Glucosa concentrada. O sea, vamos a realizar la famosa prueba de la tolerancia de glucosa oral. En personas que están sanas supuestamente. Los sujetos deben pasar un mínimo de ayuno de 8 horas. Dijimos que el ayuno debe ser de 8 a 12 horas. ¿Ya? No podemos hacer un alimento. Para el experimento nosotros vamos a requerir 4 personas. Una persona va a estar en reposo, no se le va a suministrar glucosa ni ninguna clase de alimento. O sea, esta va a ser la persona control. A la persona B va a estar en ayuno, luego va a hacer ejercicio, o sea, se le toma la primera prueba en ayuno. Después hace 20 minutos de ejercicio y se le toma la segunda prueba. Sin glucosa, sin nada, ¿ya? Tampoco comiendo. Y después se le hace la tercera prueba. Lo mismo, sin nada. La tercera persona se le hace la prueba en ayuno, después se le suministra 75 gramos de glucosa y se hace la prueba a las 2 horas y a las 3, perdón. Se le hace una segunda prueba a la hora y una tercera prueba a la segunda hora, desde la ingesta de los 75 gramos de glucosa. Y finalmente el cuarto candidato que recibe, primero, la primera prueba, se le suministran los 75 gramos de glucosa, la segunda prueba, perdón, en este lapso de tiempo la persona hace 20 minutos de ejercicio, se le hace la segunda prueba de glucosa a la hora y la tercera prueba a la segunda hora. ¿Ya? A los 60, 120 minutos, todo esto lo conversamos. La persona que está en reposo debe estar sentado, mínima actividad posible. Las personas que están haciendo ejercicio van a hacer planes aeróbicos. ¿Y aquí van a ver? Primero, como dijimos que eran 20 minutos, 20 de esos minutos, 10 es trotar. ¿Ya? Y luego de eso, esta persona se le prueba que su frecuencia cardíaca sea mayor a 100 latidos por minuto, pero menor que 160, ya que a mayor se puede encontrar un problema patológico. Después de eso, voy a hacer yo sesiones de 6 series de saltos, 1 minuto y medio. O sea, 1 minuto y medio saltando y hago descansos 1 minuto. 1 minuto y medio saltando, descanso 1 minuto. Y así, ¿cachai? 10 minutos. Ya yo de tener al final de esto 120 latidos por minuto sin exceptuar al sujeto. Y yo, mientras tanto, preparo el glucómetro. El glucómetro primero tengo que usar el tema de la punción de mi dispositivo. O sea, tengo que, mediante una lanceta, yo voy a tener que romper, traspasar la barrera de la piel. Primero vamos por paso. Primero voy a escoger mi dedo. El pulgar no, porque está demasiado inervado y duele mucho. Y poco vascularizado, o sea, sangra poco, no me sirve. Entonces yo ocupo mi índice. Empiezo a desinfectar, importante. Segundo, empiezo a hacer un masaje a la yema del dedo. Esto para aumentar la vasculatura y favorecer el flujo sanguíneo, o sea que sangre más. Luego, aplico mi punción luego de haber colocado la lanceta en el dispositivo. Aprieto la lanceta, la coloco en nivel 5 para que haya buena profundidad. Inyecto a mi paciente, o sea, realizo mi punción en la parte lateral, o sea, este es mi dedo, y yo voy a realizar la punción en estas partes. Ya no al centro no acá en la yema,
porque acá tengo mucho nervio y duele mucho. Luego de que saco la sangre, mientras tanto, coloco la tira dentro de mi glucómetro para que se prenda. Y ahí se prenda automático. Luego de esto, coloco la tira en contacto con la sangre del dedo. Voy a esperar que el aparato me diga que esté listo, retiro yo mi dedo y me lanza la concentración en sangre. Y mientras tanto yo curo la pequeña hemorragia que coloqué con una gasa. Entonces, ¿qué hago? Hago la extracción luego de la lanceta, o sea, boto la lanceta, no la vuelvo a utilizar por términos higiénicos. Y acá nos menciona por qué yo uso solamente una vez la lanceta para evitar infecciones. Y además porque la lanceta después con el tiempo se va gastando el filo. Entonces, al segundo tiro, al tercer tiro, la lanceta está desgastada y va a empezar a doler más. Y mi paciente se va a querer ir de la consulta. Registro los datos y realizo ya la curva. Mientras tanto, también a mi paciente yo le voy a tomar dos tipos de pruebas. Primero, el IMC y segundo, la circunferencia de la cintura. El IMC, vamos a ver que se evalúa como la cantidad de kilos que tiene partido en la cantidad de metros de estatura que tiene este paciente. ¿Ya? En base a eso, yo voy a tener la siguiente tabla, que es esta. Entre 20 y 25 esta persona va a estar normal. Existen también tablas para decir que esta persona está bajo peso, está malnutrida, tiene desnutrición tipo 1, tipo 2, etcétera, ¿ya? Pero en esta tabla no se grafica, pero existe. Dijimos que entre 18,5 y 19,9 hay bajo peso. También hay más clasificaciones, ¿ya? Puedo tener problemas de obesidad. Acá creo que se grafica mejor. Puedo tener problemas de obesidad, puedo tener problemas de sobrepeso, etcétera. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Estos son problemas de malnutrición. ¿Ya? Ahí, acá estaban, sí, me confundí, pido disculpas. Los que están al lado, costado, son los problemas de malnutrición en términos de desnutrición. Los que están al lado derecha también es malnutrición, pero en términos de eh, sobrenutrición, no sé cómo llamarlo. Malnutrición tipo obesidad. ¿Ya? Entonces, yo al realizar mis kilos dividido en mis metros al cuadrado, perdí, sí, yo voy a obtener un número. Y ese número yo lo voy a buscar en esta tabla. Ya, en mi lado costado. O sea, acá. Y en base a eso yo voy a determinar si mi paciente en qué categoría cae. Por ejemplo, si yo lo hago y me sale 27,1, yo busco, el 27,1 está dentro de esta categoría. O sea, mi paciente tiene sobrepeso y lo clasifico. Aquí a número 2 se voy a sacar la circunferencia de la cintura. Y acá me dice cómo sacarla. Voy a realizar un punto medio entre mi reborde de la costilla, de mi décima costilla de mi arco costal. Ya sigo yo la línea. Y entre el borde de la cresta ilíaca, dado por mi hueso pélvico. Entre eso yo me imagino una línea imaginaria, ¿ya? Y saco yo la medida de cuánto es la medida de la cintura. Esto, ¿por qué se usa? Porque la circunferencia de la cintura está relacionada con la obesidad y es un factor que es factor de riesgo, un factor que predispone, que nos muestra por términos de predisposición a diabetes y a enfermedades coronarias. ¿Ya? Tengo un riesgo a personas que tienen hombres entre 94 y 102 y en mujeres de 80 a 88. Eso es preocupante. Puedo tener yo problemas de ahí, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de síndrome coronario agudo, etcétera. Y en mujeres igual, a estos niveles de 94 a 102 y 80 a 88. En cambio va a ser considerada grave, voy a considerar de emergencia, si es más de 102 en hombres y si es más de 88 en mujeres. Cualquier duda que puedan tener acerca de los prácticos me pueden preguntar. ¿Ya? Hablamos acerca de obesidad, hablamos acerca de diabetes, hablamos acerca de la glucosa, hablamos acerca de la curva de la tolerancia, sus niveles, sus estándares, la prueba de tolerancia, las curvas, las actividades prácticas, cómo se realizaban, la formación de la lanceta, la formación de gráfico, el IMC y finalmente el cálculo de circunferencia de la cintura y las razones del por qué realizamos esto. Espero que haya quedado claro. El video va a durar aproximadamente 40 minutos. Espero se haya entendido. Cualquier duda se puede realizar. Y eso, estamos viéndonos. Chao.